Tercer Foro Internacional de Televisión. TV Morfosis. Convergencia. Escenario para una televisión interactiva. La evolución ha comenzado. Buenas tardes, bienvenidos a TV Morfosis, este tercer foro internacional de televisión que en este año tenemos como tema central la convergencia, escenario para una televisión interactiva. A lo largo de estos paneles hemos tenido aquí la presencia de destacados investigadores, realizadores y productores que provienen de 7 países para hablar de este tema que es apasionante como es la televisión en esta coyuntura que estamos viviendo de la era digital. Quiero comentarles que estamos transmitiendo TV Morfosis en una gran cobertura que abarca la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México a través de 21 sistemas. También 7 sistemas de cable al interior de Jalisco y Michoacán. Y también estamos llegando a otras regiones del mundo a través de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica, Centro, Sudamérica y España. Y también en forma muy especial a través del canal Zoom de Colombia. Déjenme presentarle a los panelistas que nos acompañan esta tarde. Nicolás Copano, el realizador en línea. Este productor, conductor, consultor y generador de contenidos chileno es actualmente conductor de Demasiado Tarde, un programa que se estrena vía streaming en internet y se repite por el canal Vive Deportes de BTR, lo que lo vuelve un pionero del uso de las nuevas tecnologías, trabajando con los modelos televisivos al invertir la mecánica de primero la televisión y luego la repetición en línea. Almadelia Fuentes, la periodista en línea. Para la mexicana Almadelia Fuentes, editora de cnnmexico.com, la importancia de contar con periodistas con educación, fundamentos y cultura la llevó a formar parte de los profesores que impartieron el diplomado en periodismo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Para ella las notas se cubren por su importancia y no por cuánta gente las tuitea. En periodismo electrónico se ha desempeñado como editora en El Universal Online e Infoservicios del periódico El Independiente. Ramón Alberto Garza García, periodismo con trayectoria. Con más de 40 años de experiencia en medios de comunicación en su natal México, inició su carrera periodística en 1973 como reportero en el periódico El Norte. A los 26 años fue designado como director editorial y durante su gestión, que duró 18 años, El Norte fue reconocido con 18 premios internacionales por periodismo de investigación, ayuda a la comunidad y por la defensa de los derechos humanos en América Latina, además de innumerables reconocimientos por su diseño de avanzada y fotografía. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, además de tener estudios de periodismo, ciencias políticas y sistemas en la Universidad de Texas en Austin, donde se desempeñó como editor y editorialista para el periódico The Daily Texan. Actualmente es presidente y director general de Reporte Índigo. Carlos Martínez Macías, conductor. Su experiencia profesional como comunicador y periodista es vasta. Ha sido desde corrector de estilo en su natal Sonora hasta jefe de redacción, pasando por reportero, redactor, conductor de noticiero, corresponsal, director de revista, jefe de información y analista político en medios locales y nacionales. Ha sido galardonado con el Premio Jalisco de Periodismo Emisario 2003, entregado por la Universidad de Guadalajara por el reportaje Arcediano, Presa de Dudas, Guadalajara, Jalisco, entre otros reconocimientos importantes como el Premio a la Trayectoria Periodística por la revista Análisis del Tiempo, Guadalajara, Jalisco. Ha impartido talleres de periodismo narrativo para diferentes medios, entre los que se encuentran la Asociación Mexicana de Editores, AME, y el periódico Cuarto Poder de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Actualmente es director de noticias de Canal 58 Radio, entre otras actividades periodísticas. Bueno, pues estos son nuestros panelistas que nos acompañan esta tarde para tocar un tema muy importante, para estar en la convergencia, que es el tema central de TV Morfosis este año.
retos de esta situación de las estrategias de accesibilidad técnica y sobre todo de contenidos, porque a lo largo de varios paneles hemos hablado de esta posibilidad de que la televisión tradicional aproveche la convergencia para llegar a otro tipo de televidentes a propósito de la fragmentación que existe de los mismos. Sin embargo, nos hemos olvidado un poco del asunto técnico, de lo cual vamos a hablar también, entre otras cosas, en este panel. Voy a presentarles una pequeña cápsula que habla precisamente del tema que desarrollaremos en este panel. ¿Cuándo pasa la televisión de análoga a digital? ¿Cuántos permisionarios tienen derecho a una frecuencia y por qué? ¿Qué puede verse y qué no puede verse en televisión y en cable? Distintos gobiernos tienen diversas maneras de responder a estas y otras preguntas que hoy, en la era de la convergencia múltiple, genera tensiones en la interacción de audiencias múltiples y globales y la forma de compartir contenidos entre plataformas y fronteras. El cambio se dio demasiado rápido entre el mundo totalmente analógico, la comunicación vertical de la televisión y los espectadores pasivos y anónimos, a una era de convergencias en plural, donde hay que facilitar técnicamente los contenidos y la interlocución entre los televidentes. Para estar en las convergencias es necesario apuntalar decisiones, proyectos, acciones y negociaciones muy diversas. El modelo digital seleccionado por México condiciona de cierta manera la explotación de los medios y dispositivos, y en especial la televisión digital terrestre y los diferentes servicios de acceso posibles. Bueno, pues para entender este tema de la convergencia habrá que decir que no solamente hay que saber que existe y que está ahí, que hay que aprovecharla. El asunto es también el cómo hacerlo. Y para esto, bueno, vamos a comenzar con nuestros panelistas y quiero pedirle a Nicolás Copano, él tiene una larga carrera en este tema, que empecemos con él a plantear esta situación técnica y de aprovechamiento de las nuevas plataformas. Bueno, primero, Carlos, agradecer la invitación a México, a Guadalajara, a poder dialogar con ustedes. En mi país no hay crítica de medios, ni tampoco se instalan estos debates. Por lo tanto, siempre es una excelente oportunidad de escuchar expertos y poder debatir junto a ellos acerca de este escenario histórico, que indudablemente genera que los universitarios y la gente que hoy se encuentra ingresando al mundo de la comunicación se encuentre con un escenario completamente distinto. Por tanto, quisiera comenzar a detallar un poco la experiencia que les traigo desde el sur del mundo, que tiene que ver con un espacio que converge televisión e Internet. Comenzamos con, primero que nada, observar, como ustedes pueden en este momento ver en sus casas, la presentación que he ido desarrollando para poder demostrar cómo conjugamos Internet y la televisión al mismo tiempo. En primer lugar y en primera instancia, agradecerles la invitación y, por supuesto, comenzar hablando de la teoría de Lars Ole Sauberg, quien plantea que existiría el llamado paréntesis de Gutenberg, que la imprenta sería un momento de la historia en el cual continente y contenido se encontrarían en ciertos objetos, pero tendrían un problema, que es la distribución de estos. Habría que moverse a un lugar a adquirir el conocimiento. Cosa que, bueno, en la primera oralidad, antes de la invención de la imprenta, uno se la encontraba en lugares, en teatros, en zonas donde podían hablar los maestros con sus discípulos y entregarles la información. A partir de la llegada de Internet y de la modificación del paradigma, como observaremos, de alguna manera Internet se simula ser más parecido a la enseñanza primigenia que al proceso de imprenta, ya que estamos observando constantemente cómo comunicarnos y desde ahí aprendemos, desde el paso del Gangnam Style hasta otro tipo de expresiones culturales. De ahí a que quisiera comenzar a hablar acerca de estos procesos. Indudablemente, lo preparéntesis de Gutenberg tiene que ver mucho más con la performance
con lo que se muestra, con lo que se hace, más que con el mundo de Gutenberg, que es más canónico y compositivo. En cambio, lo post-paréntesis tiene que ver con el remix, con la apropiación, con un escenario completamente distinto, y de ahí nos encontramos quienes trabajamos en el mundo de la comunicación con un nuevo escenario. Indudablemente esto es una era de caos, donde la televisión hace textos, cosa de observar los sitios web de los diversos medios de comunicación, donde los diarios están comenzando a hacer video y también donde la radio hace televisión. O sea, es cosa de observar en España cómo formatos de TDT que ahorran en costos básicamente transmiten los micrófonos y el audio en los programas donde se supone que antes solo existía lo que llamábamos la magia de la radio. Entonces, desde ahí es donde atacamos. Indudablemente, Internet ha modificado los medios de comunicación y también ha sincerado las estructuras publicitarias. En un tema de coste, indudablemente una cámara 7D a la cual cualquiera de ustedes pueda acceder, de marca Canon, hoy graba comerciales y también muestra videos caseros. Y eso era imposible hace 20 años. Estaba muy claro qué hacía quién. Y eso también tiene que ver con los medios de comunicación y con las tecnologías. De ahí que, indudablemente, Internet mata al intermediario. Yo creo que esa es la primera clave. En 1989, en el canal ABC, aparece un programa que se llama America's Funniest Home Videos, que básicamente lo que hacía era recopilar videos graciosos que enviaba el público. Hoy eso es imposible. Si sucede una situación cómica en este momento, si yo lanzo un pastel a Carlos, eso va a ser subido a YouTube. No lo voy a hacer, Carlos. Qué bueno. Entonces, indudablemente, esa es una de las primeras modificaciones y revoluciones. De ahí que quisiera partir con la gran revolución que hoy tenemos que asumir quienes trabajamos en comunicación, que es que por primera vez se democratiza publicar. Antes solo publicaban las élites, los grupos denominados de poder, que tenían acceso a poder tener sus propios medios. Eso se está terminando. Casos como los de la ley de medios en Argentina buscan regular ese antiguo paradigma, pero el nuevo paradigma que viene es aún más desafiante. De ahí que, indudablemente, no hay que olvidar, a mi parecer, que la gran clave va más allá de cuál es la plataforma. Lo importante es el relato, sea en televisión, en radio, en un celular. Lo único que predomina en esta era de convergencia y caos son las buenas historias. La gente buscará en el celular o en el Smart TV o en el televisor siempre un buen partido de fútbol o un momento emotivo. Buscará siempre emocionarse y converger con algo más humano que tecnológico. De ahí a que este era el escenario de la comunicación en los 80. O sea, en este país crecieron mis padres, en el país de Pinochet y 5 opciones para entretenerse, era, pero para suicidarse, yo creo. Pero pasó de que indudablemente hoy existimos en otro mundo, un mundo donde se han multiplicado las voces y las posibilidades de encontrar el contenido. En 2012, un adolescente puede hacer todo este tipo de manifestaciones culturales parte de su propia vida. Desde la televisión por internet, lo digital, el geotag, la experiencia, etc. Eso es indudablemente revolucionario. Entonces, nosotros en la industria que muchas veces nos situamos, ¿contra quién competimos? Hoy no están compitiendo los diarios contra los diarios, la televisión contra la televisión. No, estamos todos compitiendo con Justin Bieber. No sé si les parece, pero de alguna manera Justin Bieber tiene la propiedad de cambiar de lugar su peinado y con eso llamar la atención de miles de personas. Esto se ha ido comprobando en las redacciones. En el 98, cuando insertan en el Miami Herald la medición de clics, sucede algo muy revolucionario. Descubren que a la gente no le interesaban, en su mayoría, las noticias políticas, le interesaban los resultados del fútbol. Y eso fue en el Miami Herald sumamente terrible, porque los periodistas sentían que era la facultad para saber de qué nos informábamos. Entonces, hoy todos competimos contra los otros relatos. Hace 10 años me toca trabajar en medios de comunicación en Chile y me ha tocado ver el cambio de paradigma. En ese sentido, indudablemente tengo que destacar algunas cosas. Yo creo que los que están acá, los chicos de la universidad, de la facultad, podrían coincidir conmigo en que somos parte de una generación que toma escasa atención, una generación de autoexpresión que quiere ser premiada, una generación que no conoce lo que es esperar. Eso es una revolución. No conocemos esperar, no conocemos la paciencia.
Y además somos una generación pirata a la cual no le controlan la información las corporaciones. Entonces, indudablemente, en ese sentido, yo les puedo compartir la primera experiencia. En mi programa nosotros premiamos a la gente que le saca foto a su televisor y muestra que está observando el show. Eso es indudablemente una locura, pero esta generación de pantallas de Narciso, eso es un premio que nosotros destacamos y que ellos consideran válido. Ya vamos a profundizar sobre esa audiencia. Entonces, el público fiel que me toca que me siga en las redes tiene las siguientes características. Primero que nada, para ir avanzando, son más de 500.000. O sea, como conductor hoy en Chile tengo más de 500.000 de seguidores. Y ese más de 500.000 de seguidores me permite generar un cambio con los productores del programa. Yo en lo tradicional firmo con mi jefe. Me dicen, usted, señor Copano, puede estar de 1 a 2 de la tarde en el canal hablando de ciertos temas. En cambio, en lo digital, con los seguidores, cambia el paradigma. En lo digital puedo estar todo el día, todos los días con mi audiencia. 4 de la mañana tiembla en mi ciudad y tengo que estar haciendo chistes. O quizás contando cómo poder protegerse. Es distinto, es de alguna manera revolucionario y es un desafío. 2 experiencias que me cambiaron la vida en ese sentido. El 2007 hicimos un programa de cable que mezclaba televisión con internet porque éramos tan pobres en el canal de cable que le pedíamos a la gente que nos mandara material. Esto era muy loco porque no teníamos presupuesto, era muy rata, muy miserable, y le pedimos por favor a la gente que nos mandara material. Eran pelotudeces, perdónenme cómo lo puedo definir, pero no era nada muy académico, la verdad era gente haciendo tonterías, pero con los años eso evolucionó en mi país a la casa de noticias. Fue la primera experiencia que integró televisión con internet, derechamente exhibiéndolo sin ningún prejuicio del pixeleo. Y en segundo lugar, las transmisiones de la televisión pública. En mi país la televisión pública tiene un problema, no es como la de ustedes. Yo a mí me alucina cuando acá conversan y dicen, estamos debatiendo si nos van a financiar o no. Allá la televisión pública se autofinancia, por tanto pasa las mismas basuras que los canales grandes. Y por tanto tuvo un espacio de experimentación que fueron las transmisiones duales. Primero salía un contenido por televisión y paralelamente hacíamos otro por internet. Y en un momento se conectaban esos contenidos. Entonces, me tocó, de alguna manera, replantearme el escenario y creamos una compañía de contenidos convergentes para televisión por Internet. O sea, ocupamos la tecnología de Internet para generar contenido de televisión. Y eso se llama El Grupo. Y El Grupo es un mundo que vive en el Social TV. Y el Social TV es un desafío porque, primero que nada, como podemos ver a continuación, es un proceso de convergencia. Chocan las 2 televisiones por primera vez en la historia. Y se analiza la promoción del contenido televisado a través de distintas redes sociales, la relación inteligente entre la audiencia y los generadores de contenido, los formatos de contenido que se ve modificado en tiempo real y la medición de ruido generado por impacto. O sea, ese es el cambio. Y es contenido, pero también integración tecnológica. Y ahí quisiera situarme en el siguiente contexto. Cuando la televisión pasa a ser computadora, la caja idiota comienza a tener cerebro. Y eso es un cambio. Es como los celulares. Si los celulares no tuvieran internet, serían cosas para hablar solamente. Hoy hacemos todo por el celular. Entonces, como también el paradigma de la caja negra está cambiando, y hoy los videojuegos comienzan a ser superados en su consumo de caja negra por la gente, hay un paradigma. YouTube, indudablemente, está integrando ese cambio. Y ahí, por ejemplo, vemos este video del Keyboard Cat, un clásico de YouTube que los adolescentes reconocerán. Ahí hay un choque, hay un botón dentro del Keyboard Cat, en cada pantalla, en cada video, que se llama reproducir el contenido más tarde. Y cuando tenemos el botón reproducir el contenido más tarde, indudablemente lo que sucede es que cualquiera puede armar su propia programación en su momento con los videos que añade a la lista. Ahí siento yo que radica el gran cambio. Y por eso mismo la integración tecnológica de los procesos avanzando adelante es lo que va a generar la gran revolución. Por eso mismo a nosotros nos tocó como productores definirnos frente a esta generación como generadores de contenido del canal. Porque la televisión e internet lo que hacen es modificar el paradigma. Pero la clave es la siguiente. A nosotros nos tocaba armar un producto transmedia. Entonces, como queríamos hacer un noticiero que enganchara con los jóvenes, armamos un paradigma. Dijimos, si algo es importante, va a encontrar a la audiencia. Por eso buscamos un socio con vías de captura y creamos este producto que les muestro el video. A ver, vamos a
Tenés que parar un momentito el video. Sí, por favor. Nicolás, en respeto al tiempo Sí, del por resto supuesto. de los panelistas, si quieres, en la siguiente intervención lo vemos. Lo vemos el video. Vamos a platicar con Armadelia Fuentes. Bueno, entre muchas cosas que dijo Nicolás, yo quiero preguntarte si es tan real el término de que después de la televisión, al llegar a Internet, se convierte o le regresa al cerebro o aparece el cerebro, según entendí esto. ¿Esto es correcto? Pues mira, lo que sucede y es difícil cada vez, desde que apareció Internet como un medio masivo, que será unos 10 años, ¿no, Ramón? O 15, pues nos la pasamos discutiendo, entonces es muy difícil seguir dilucidando si nuevos conceptos son o no. Ya, la televisión se le llamó la caja idiota de una manera muy despectiva. Como de una manera muy despectiva en general, los medios pensamos que podíamos erigirnos a decidir lo que la gente quería y debía saber. Entonces, no me parece que la televisión sea idiota, porque la hacen personas inteligentes y hay buenos y malos contenidos, como hay buenos y malos contenidos en la red. No se define la calidad del contenido por la plataforma en la que esté, ¿no? Lo que ha cambiado, o al menos en nuestra experiencia en CNN México, es la posibilidad de alargar la televisión y trasladarla a web. Y en web ofrecer un producto de alta calidad que la gente puede ver en televisión. Es decir, la famosa circularidad de la que tanto tiempo se habló y que hasta ahorita no ha matado a los periodistas. Seguramente sí, ciertamente perseguimos o competimos con Justin Bieber, pero yo no compito con Justin Bieber por audiencias, porque somos mercados diferentes, ¿no? Yo compito por ofrecer una calidad a los fans de Justin Bieber para que se enteren de qué está haciendo Justin Bieber, ¿no? Y garantizarles como periodista, con la calidad de mi marca y con la calidad de un equipo de profesionales, que lo que yo les diga de Justin Bieber está verificado, que puede haber 10,000 videos en YouTube falsos, que puede haber mucha información circulando en Internet, pero que lo que yo le diga, la garantía de mí como curador de información, como ahora se nos llama a los periodistas, y que me parece un concepto interesante y sobre el cual podemos elaborar, lo que le ofrecemos es eso, la calidad de los periodistas, ¿no? Y periodistas buenos y malos ha habido siempre. Lo que hay ahora es mayor exposición a los errores, por supuesto, que si ahora no verificamos una información, enseguida el usuario nos avisa. Y eso es rico porque construyes una comunidad y esa comunidad te ayuda haciendo contenidos, te ayuda corrigiéndote y te ayuda dándote indicadores de lo que quiere ver, y que es una maravilla. Y que eso no significa, porque hay ahora muchas críticas a esto que se ha dado por llamar la dictadura del clic, porque y ahora los medios, como miran lo que le gusta a la gente, pues ya, todos los medios, y levante aquí la mano quien no, si ven una portada de un diario en papel tradicional, ve una portada de Justin Bieber desnudo y junto ve una conferencia del Fondo Monetario Internacional, díganme quién lee primero la nota del Fondo Monetario. Una persona. ¿Ok? Entonces, a los humanos nos gustan que nos cuenten cuentos. Y esa ha sido la función de quienes hacemos medios. ¿Cómo lo hacemos? Es una de los nuevos retos que tenemos. Pero también hay una responsabilidad social de quienes estamos en los medios, y no porque todo el mundo queremos leer a Justin Bieber, me incluyo, no vamos a reportar lo que están decidiendo los señores del dinero sobre la economía mundial, ¿no? Entonces, no importa, entre comillas, relativamente, si la gente va a aborazarse y a dar millones de clics al gato que toca el piano. Está bien, como estaba bien o no que la gente viera telenovelas, pero eso ya es una función del Estado, ya no entra en la función social de los medios. La función social de los medios es informar, me parece. Armadelia, hay el tema de la convergencia y el transmedia, que las televisoras han buscado, por llamarlo de alguna manera, otras plataformas, pero específicamente en el caso de la información, en el caso de CNN, supongo que esto lleva implícito mayor rigor, ¿no?, en los contenidos. Totalmente, totalmente. La rigurosidad que tiene CNN para verificar cada una de sus informaciones es fantástica. Yo no puedo decir más que es fantástica. Muchas veces, y es clásico el caso, hablando de artistas, ¿verdad?, de Michael Jackson. Todo el mundo ya había levantado TMZ, que es una empresa de Time, pero que surgió como un blog de gente chismosa, como Pérez Hilton y como cualquier cosa, y todo el mundo ya había levantado en el argot periodístico, citado a TMZ para decir que había muerto, y mucha gente, las audiencias, decían, hasta que CNN no lo confirme, no lo doy por hecho. Y CNN, si ustedes
se han fijado o siguen a CNN en la tele, en web, en lo que sea, CNN se tarda en sacar su información. Y no se tarda porque seamos lentos, se tarda porque no sacamos nada que no está verificado y confirmado. Y tenemos una sinergia increíble entre web y tele a nivel mundial y todos nos lo comunicamos de inmediato a nivel interno para salir todos con la información verificada. No importa para nosotros, ay, web lo va a sacar primero y nos van a quemar la nota, que pasa en muchos medios. No, ay, no, esto es exclusivo de tele. No sucede así. Sí, a lo largo de estos paneles hemos platicado respecto a las redes sociales y la forma como éstas suelen llegar a alimentar a los portales, digamos, reconocidos con información. Luis Manuel Botello, buen colega, nos comentaba que incluso hay una empresa que ofrece sus servicios de autentificar los videos antes de que se puedan subir, por ejemplo, al internet, ¿no? Sí, bueno, nosotros CNN autentifica, o sea, en CNN si hay un video viral y noticiosa, informativamente es interesante, nunca hemos sacado el gato tocando el piano, por ejemplo, si hay una información interesante, pertinente, informativamente hablando, nosotros verificamos, nosotros buscamos, por una cuestión de derechos de autor, que es algo muy importante ahora que es la transmedia, es súper importante, una cuestión de derechos de autor y una cuestión de validez de la información. Siempre contactamos a los dueños de las fotos que tuitearon, que facebookearon, que pusieron en Google Plus, no importa, siempre buscamos verificar la información. Y en este tiempo de la convergencia, ¿consideran ustedes que estas plataformas, la transmedia, etcétera, puede ser un factor que permita recuperar televidentes, por ejemplo, lo que la televisión convencional perdió en otras plataformas? Yo creo que esa es la pregunta que nos hacemos aquí nosotros ahorita y se hacen los grandes gurús en Wall Street, ¿no? Es una pregunta sin respuesta. Para lo que sí ha funcionado, y tenemos algunos ejemplos de casos muy interesantes como Héroes, que es una franquicia que tiene CNN de premiar a la gente que hace algo por sus comunidades. Uno es a nivel mundial, dos es en web y en tele, la gente postula a los héroes y puede participar y es lo que nosotros hemos llamado programas 24/7, porque no te tienes que esperar al domingo al final ver a Anderson Cooper a ver quién premió. La gente vota en línea, la gente conoce las biografías de los nominados en web, la gente ve los videos que ya vio en la tele, los puede volver a ver. También tenemos otro proyecto que se llama México Opina, que es una producción local, en la cual es una coproducción de la web, le llamamos coproducción por cómo nos organizamos, ¿no? Pero la tele en CNN México, los corresponsales en México y nosotros como web es una coproducción. El programa se transmite los domingos 8 de la noche, pero toda la semana 24/7 hay un micrositio en el cual construimos comunidad, platicamos con nuestros usuarios en Facebook, nos sugieren temas, les decimos qué estamos planeando, nos dan su feedback de cómo ven el programa en tiempo real. Entonces, esto que decía mi colega de premiar a las audiencias, ¿no? Cuando hay un comentario interesante, lo retuiteamos y promovemos la conversación, que creo que ese es el gran aporte que tienen las redes, que dejamos de estar en este altar maravilloso diciéndole a la gente lo que debe saber para escucharla. Muy bien, Almadelia. Pues Ramón Alberto Garza ha sido un pionero en esta materia del Internet en México. Más adelante le voy a preguntar qué pasó con eso de hacer un periódico, pero eso es harina de otro costal. Ahorita lo que quiero preguntarle es, ¿cómo fue, Ramón, que se te ocurrió antes que nadie empezar a aprovechar esto, digamos, documentarlo tan bien como lo hizo Reporte Índigo? Pues mira, la historia es muy simple. A mí me tocó vivir una serie de experiencias durante más de 30 y tantos años, tanto en los principales grupos de comunicación de México, como son Grupo Reforma, como es Televisa y el Universal. Y al final del día terminé un tanto cuanto insatisfecho porque veíamos cómo los medios de comunicación terminaban en manos no de comunicadores, sino de hombres de negocios que querían hacer negocios en lugar de hacer de la comunicación un buen negocio. Y finalmente lo que hicimos fue retraernos un poco, tratar de analizar qué es lo que la gente hoy quiere, qué está dispuesto la gente a pagar. La información se volvió un commodity. Al teclazo obtenemos lo que queremos. Por tanto, la gente ya no está dispuesta a sacar fácilmente 10 o 15 pesos para comprar un trozo de papel. ¿Está dispuesta a qué? La gente hoy paga por dos motivos. Paga, uno, entendimiento. Sí, ya sabemos quién es Justin Bieber, qué hay detrás de la historia, quién lo maneja, cómo se maneja, cuál es el cuento, como dice García Márquez. Cuéntame bien el cuento y dime qué hay detrás. Entendimiento. Y dos, la gente paga entretenimiento.
La gente tenemos ocio no creativo, que queremos únicamente ocuparnos de algo, y por eso la industria del videojuego está tan poderosa hoy en ingresos, porque es lo que está nutriendo estos aparatos que están surgiendo por todos lados móviles, que hacen que podamos usarlos para ocupar ese ocio. Visto eso, me llegó a mis manos un libro que se llama, le recomiendo a todo el mundo, se llama La Estrategia del Océano Azul, hecha por un maestro de Harvard, coreano, con una alumna americana, que básicamente lo que dice es, en el siglo XX las personas no quieren comprar bienes y servicios. Los seres humanos queremos vivir experiencias. Y nos narra 30 y tantos casos de experiencias. Entre ellos yo cito 2. En los años 90, de pronto, nadie quería ir a los circos. Nadie quería ir a carpas desteñidas, animales flacos y apestosos, palomitas rancias y payasos tristes. Nadie. Nadie quería pagar 40 pesos por entrar al Circo Ataide o la Unión. Y de pronto viene un canadiense que nos pone carpas de seda, payasos que cantan ópera, aire acondicionado, bancas mulliditas, nos entrega no palomitas, caviar, champaña, y se crea el Cirque du Soleil, que hoy factura 1.300 millones de dólares de ingresos y tickets en el mundo. Y esto no existía hace unos años. Solamente en Las Vegas hay 8, ¿sí? Y paseando por el mundo hay 12. Entonces, ese creó una experiencia. Bueno, más cercana a nosotros, el café. En los 90 ya nadie queríamos tomar el café del Super 7 o del Oxxo, porque era amargo, provocaba cáncer, úlceras, reflujo. Y viene un señor que nos pone, como en el programa de Friends, nos pone así las banquitas, para que entremos, nos dice que hay que hablar de alto, 20 y grande macchiato. Y lo que no queríamos ya pagar a 5 o 10 pesos, estamos dispuestos a pagarlo a 40 pesos. ¿Por 50. Qué? Porque es una experiencia. 50 me dices, bueno, 50 pesos. Es una experiencia. Bueno, hicimos con Indie West, dijimos, hay que hacer una experiencia de entendimiento y entretenimiento. La última escena me viene cuando estoy viendo la película de Harry Potter, de El prisionero de Azkaban, donde sale Harry Potter leyendo una revista y de pronto aparecen unos monitos platicando. Y digo, si pudiéramos hacer que el cuento, como dice Amalia, bien contado, te lo diga también por video, sería muy interesante. Tenemos que hacer una experiencia multimedia, digital, de entendimiento, entretenimiento. Fue así como se dio Reporte Índigo. Ahora, hay que entender claramente dónde estamos en este momento, porque en este momento estamos en que se acabó la era de Marshall McLuhan. Ya el medio no es el mensaje. Mi generación creció con esa frase, el medio es el mensaje. Era el gurú de todo el mundo de los 70s, 80s, Marshall McLuhan. Hoy el medio ya no es el mensaje. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la auténtica metamorfosis más grande que ha habido mediática desde que Gutenberg inventó la imprenta. En eso coincido con Nicolás. ¿Y cuál es esa metamorfosis? Que todavía hoy aquí, los que ya estamos participando en esto, seguimos hablando de periódico, de televisión, de móvil, cuando no nos estamos dando cuenta que todo ya se está convirtiendo en una especie de nube, que les voy a decir una escena que van a vivir ustedes en 3 o 4 años. 3 o 4, no 10 o 15 para adelante. Esto cambia rápido. La instant gratification que aquí se mencionaba ahorita va a llegar en los próximos meses. Es una televisión que no es una televisión, es un plasma, ¿sí? En donde va a pasar ahí, pasa un arroyo digital. Ya no es la caja idiota, porque del otro lado había quien sentía que podía ver por nosotros, del otro lado del periódico había quien editaba por nosotros de 5,000 notas, agarraba 200 y tiraba al basurero 4,800. Por eso nos decían a cada quien, eran unilaterales. Ahora, en este momento, vamos a tener todos plasmas de diferentes tamaños. El periódico va a terminar como lo conocemos, ya el papel se acabó, el papel ya no va a existir más. Van a ser pequeñas también plasmas táctiles, ¿sí? Que vas a cargar en cada esquina, así es más, ni siquiera en cada esquina, es wireless, ¿sí? Y entonces esas plasmas van a recibir lo que quieras, audio, video, imagen, letras, como tú lo quieras recibir, cuando quieras, como quieras, donde quieras. Aquí el asunto va a ser quiénes tendremos la capacidad de conquistar lo que va a ser la pulgada o el centímetro cuadrado más caro de real estate, de propiedad, que va a haber en el mundo, que es
el centímetro cuadrado de una televisión. ¿Cómo voy a hacer que mi programación, el Ramón Alberto Garza TV o el Reporte Índigo TV, tenga y se conquiste un espacio con su logotipo en esa plasma, en la primera pantalla? Eso es lo que va a hacer la diferencia. Se acabaron Televisa, TV Azteca, ABC, CBS, todo se acabó. Va a ser un rompimiento de estructuras terrible en los próximos 3, 4, 5 años, no más, no llegamos a más. Y ese rompimiento es lo que nos va a traer la nueva dinámica en la que, sí, por supuesto, igual que pasó cuando se hicieron los automóviles, van a surgir decenas o cientos de fabricantes de contenidos. ¿Quiénes sobrevivirán? Como decía Amalia, los que tengan la mayor acuciosidad, los que sean más confiables. Fíjate, curioso, ahorita tú lo comentabas, hay sitios en México que hoy, sin ser medios de comunicación, son más confiables. Los periodistas de México hoy, si queremos saber qué pasa en el narcotráfico, ni Reporte Índigo, ni Reforma, ni Televisa, ni Universal, ni CNN, no. Se llama El Blog del Narco. Sí, sí lo he visto. Sí. ¿Quién lo alimenta? Los narcotraficantes. Porque ellos se entendieron el asunto de la conectividad, traen sus celulares y una vez que hacen la ejecución de la matanza, algunos de ellos toman las fotos y las suben como diciendo, yo lo hice, ¿eh? Y las fotos que no consigues del que mataron ayer, y no las puedo, porque no tenemos periodistas para tener en todos lados omnipresentes, pues hombre, tenemos más o menos unos 500 o 600 narcotraficantes con teléfonos celulares cubriendo por nosotros la información. Sí. Ese es el extremo de lo que hoy estamos viviendo. Esto sería una especie como de quinto poder, Ramón Alberto. Bueno, es un poder muy... Bueno, ¿quién sabe si es el quinto? No. Sigue siendo, como dice Almadelia, ¿eh? La curación de esa información es lo importante. Sí, no importa supuesto. que ahí esté, hay que curarla. Ahorita vamos a regresar con ella. Nicolás, ¿ibas a presentarnos un video? Sí, pero antes quería complementar, coincido enormemente contigo. El blog del narco es Justin Bieber transmitiendo él y no pasando por una revista que tenga que curar que lo que hizo Justin Bieber. O sea, en sí mismo hoy tenemos acceso directamente a la dimensión mediática de cada figura y cada uno de nosotros es en sí mismo el medio propio, Claro. que se alimenta de otros, que puede filtrar y curar, pero indudablemente eso no había sucedido jamás. Claro. O sea, se democratiza la información, se democratiza la imprenta y el video que les voy a mostrar básicamente lo que hace es contar una solución en este desafío de la convergencia de cómo encontrar más audiencia. Ha sido nuestra fórmula y es ahí donde hemos ido construyendo. A ver, Almadelia, ¿sí? Oye, nada más un pequeño apunte. O sea, que se democratice no significa que es mejor. O sea, no confundamos. O sea, que algo sea masivo no significa que hay mejores opciones o que hay más oportunidad para educación o para formación. Pero mucho mejor que hayan voces. Porque nos llenamos mucho de decir, ay, la democratización y la democratización. Ese es solo el primer paso, si acaso. O sea, pero lo importante es construir institución y construir sociedad, ¿no? Porque para el caso, pues mi presidente electo y el de todos ustedes, o en su mayoría, pues anoche nos dio un bonito reporte vía Facebook o antenoche de cómo estuvo su reunión con Obama. Eso significa que entonces ya él puede informarnos directo y ya no somos necesarios los periodistas y ya no es necesario el ejercicio de la reflexión para plantear historias y para sopesar contextos. Entendimiento. Entendimiento, ¿no? Entonces, pues si nos alegramos y nos dejamos, ¡ah, qué padre! Pues ya está todo democrático. ¡Chin! Pues ¿hacia dónde vamos, no? Yo tengo otra perspectiva. Yo creo que en realidad es mucho mejor que existan voces que no las haya. No, seguro. O sea, yo entiendo permanentemente el drama periodístico de sentirse o no importante en la dimensión mediática en que vivimos. Porque finalmente estamos en un proceso de cambio histórico y lo comprendo. Lo comprendo porque el periodista, tal como el comunicador audiovisual, tal como el publicista, no tienen claro qué hacen. Hoy estamos redefiniendo. El periodista lo que tiene, yo creo, como gran virtud y herramienta es que trabaja en base a los hechos. Y el publicista trabaja en base a la imaginación. A veces igual en todo caso, para poder enganchar a esa audiencia y generar simpatía, necesitamos periodistas que ocupen la herramienta de la imaginación y publicistas que usen la verdad. Entonces, es ahí donde les muestro a continuación, si me permiten. No, fíjate que no tenemos tiempo para el video. Es un asunto técnico. Tengo, tribuna. Me están avisando que es imposible por cuestiones de tiempo. ¿Puedo sintetizar lo que ya...? Sí, por supuesto. Bueno, básicamente el sistema es el siguiente. Les agradezco. Teníamos un problema. No sabíamos cómo llegar a la audiencia y dijimos, vamos a hacer un ciclo que enganche a dos públicos. El público número 1 tiene que recibir el programa antes que el público 2. El público 2 es el de la televisión.
el público 1 es el de Internet. Al público 1 le pusimos el programa a las 10 de la noche. 10 de la noche, que es el prime time en todo el mundo, donde todos sabemos la gran cantidad de basura que se acumula. Entonces dijimos, vamos a hacer un noticiero para jóvenes, sin ningún tipo de censura, en el cual podamos mostrar la imagen de los jóvenes y mostrar el contenido que ellos hacen y sus opiniones en el show. Más humor, más bandas en vivo. El programa funcionó y hoy el show va en vivo a esa hora, pero luego pasa por el cable. Esa es la revolución. Y los derechos de ese programa a la 1 de la mañana van por CNN Chile y también van por un canal de deportes llamado Vive. Entonces, el público de 33 años promedio ve el show por televisión, pero el público de 22 años promedio lo ve por internet. Lo que estamos viendo ahí, por lo menos la No, definición. lo que estamos ahí viendo es el cambio de cómo hicimos el sistema de transmisión. De alguna manera, ustedes van a transmitir en los próximos años una generación de streaming. El streaming es multiformato. Puede ser on demand o no. En cambio, el sistema lineal de información, donde supone que toda la información sale en paquete y no se vuelve ese píxel que tú planteabas, que me parece alucinante, generaba una especie de... O sea, de alguna manera se termina el control. Y eso también genera de que las grandes compañías también se interesen por auspiciar un programa para jóvenes donde hablamos del conflicto israelí-palestino, donde hablamos de política dura y en serio, donde los políticos van y no ahuyenta a la audiencia ni a los auspiciadores, sino lo que hacen nuestros auspiciadores es medir, ojo con esto, no miden la audiencia del rating, miden el hashtag. Mientras más hashtag se use, más cambio se genera y ahí es donde cambia. O sea, nuestro desafío fue generar un hashtag para poder transferir la información. Almadelia, hasta ahora lo que hemos estado escuchando y han estado debatiendo un poco en torno a esto, tiene que ver entonces con el asunto de la democratización del Internet. No significa necesariamente subir contenidos, para empezar, de buena calidad. No. Hay de todo, ¿no? Aquí, digamos, es escoger, ¿no? O saber filtrar los contenidos de calidad y poderlos ofrecer. Así entendí, ¿no? Totalmente, totalmente. La gente sí aprecia los contenidos de calidad. O sea, ahora que todo se puede medir, hemos medido que así es. La gente lo aprecia. Y también la gente aprecia ver a un gato tocando el piano y se entretiene. Vamos, que todos buscamos formas de entretenernos, pero eso no significa que ya no es importante hacer curaduría de la información o porque ya las fuentes conocemos cada tweet que hace Justin Bieber o las Kardashian. Eso no significa que se sustituye una función y no es que diga, ay, qué preocupación, me voy a quedar sin chamba. No es eso. De hecho, soy de las primeras que dice que esta profesión ya murió, porque murió como la concebimos. Claro. Porque nuestro trabajo ya no es hacer notas. Y si aquí hay estudiantes de periodismo, amigos, pónganse las pilas. Nuestro trabajo ni soñando es hacer notas. Porque la información ahí está. Lo que tienes que hacer es ir a buscar por los hechos, ir a buscar, verificar la información y curar los contenidos. De toda esta masa que hay de contenidos, ¿qué vamos a verificar, presentar con una historia interesante, con multiplataforma, para que la gente le interese? ¿No? Esa creo que es el concepto que ahora está de curaduría de información. Ramón Alberto. Yo, abonando lo que dice Almadelia, mira, hubo una experiencia el día de antier en Reporte Índigo, ayer o antier, que fue, todo el mundo en México está esperando hoy que se define el gabinete. Todo el mundo esperando y especulando quién va a ser el secretario de Educación, el de Gobernación, el procurador, etc. ¿Qué hacer como Reporte Índigo? Índigo le pusimos el nombre de Índigo porque lo que busca no es reportar lo que pasó ayer ni lo que está pasando en este momento, sino lo que puede pasar mañana. Índigo es el color de la capa de una borrega que se ponían los alquimistas de la Edad Media para hacer un puente entre conocimiento, que todo el mundo lo tenemos, e intuición para poder ver qué es lo que sigue. ¿Qué sacó Índigo diferente ayer? Un análisis y evaluación de la gran disputa por el gabinete, no de Peña Nieto, sino de los dos hombres que están detrás de Peña Nieto, que son Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Cuando todo el mundo ve rostros, estamos muy dados a ver a los títeres, pero no vemos a los titiriteros. Entonces, Reporte Índigo lo que está comentando es, cuidado señores, no nos distraigamos con los títeres,
Vamos a ver a los titiriteros y por qué están entre ellos. Esa historia no la vas a encontrar en ningún medio de comunicación. Eso, lo que decía Madelia, es contar el cuento, curar la historia, o lo que yo decía, dar el entendimiento, y la gente está dispuesta a pagar por ello. Muy bien, lamentablemente pues esta charla está muy buena, muy interesante, pero tenemos que pasar ya prácticamente a la etapa de las conclusiones. Tienen 3 minutos, comenzamos de nuevo con Nicolás. Bueno, básicamente cuando uno habla de Internet y convergencia, entiende que hoy el relato no va solamente en una dirección. El viejo paradigma de comunicaciones nos instalaba en una lógica de ir, sentarnos, observar un show, observarlo a cierta hora, tener que comerse los comerciales y de alguna manera ver el show de A a B. Hoy el show va por todos lados, con el material complementando, con la información cruzándose, con la participación del público. Es por eso que yo creo que la horizontalidad hay que llevarla a la televisión. La televisión siempre se sintió una autoridad. Entonces, la convergencia lo que invita es tratar al otro de tú a tú, tanto como proveedor de material y contenido, como también un elemento con el cual nos podamos ayudar para sacar conclusiones. Yo creo que el público efectivamente necesita, en esta gran ola de información, que lo guiemos. Pero tampoco hay que subestimarlos. Quizá nosotros, los que estamos en los medios, debemos ser guiados muchas veces por las audiencias para encontrar una verdad. Ahora te faltó 1 minuto. ¿Me faltó 1 minuto? Veamos el video. Muchas gracias. Bueno, Almadelia. Bueno, retomando lo que decía de aprender a las audiencias, por supuesto, el día que el periodista deja de escuchar a las audiencias y a la ciudadanía, pues se convierte en funcionario de comunicación social. ¿Qué es esto? Curaduría de la información, repito, en CNN tenemos una cosa padrísima que se llama iReport, en donde las audiencias, la comunidad que construimos, envía contenidos que, como decía Ramón Alberto a propósito del blog del narco, no vamos a tener y que están de inmediato. Y eso ya no es ninguna novedad, yo no les cuento ninguna novedad porque desde el 9/11 las mejores fotos y los mejores videos que vimos eran de la gente que estaba ahí, no había ningún periodista cubriendo. Entonces, por supuesto que es nuestra responsabilidad escuchar a las audiencias en cualquier medio en el que estemos. Creo que la televisión es quien más está sufriendo porque de verdad es como esta cosa que intentan hacer programas para jóvenes y ves a puro viejito, ¿no? Entre los que yo ya me incluyo, por supuesto. Pero cómo escuchar a las audiencias creo que es algo que la tele está tratando de aprender y creo que esos intentos son bastante respetables, ¿no? Creo que les va a costar trabajo porque pues tuvieron un mercado muy cómodo y muy sin competencia y muy ancho durante muchísimo tiempo y estoy segura que mi abuela toda la vida pensó que solo existía el Canal 2, ¿no? Lo cual es diametralmente opuesto a lo que mi hija de 3 años que me dice ¿por qué no le pongo pausa a la tele? Muy bien, y como de eso se trata, de escuchar a las audiencias, bueno, aquí tenemos el video de Nicolás, lo vamos a poner en este momento. Adelante. Demasiado tarde es un formato de entretenimiento que usa la pauta informativa para generar un espacio de debate en torno a la actualidad. La primera innovación es que se estrena por internet a las 10 de la noche. Nuestro público online obtiene un primer beneficio, vernos antes que en la televisión en la pantalla de sus computadoras. Ellos pueden participar en el programa con Twitter y Facebook. Y aquí está la segunda innovación. El público, mientras comenta el programa, al mismo tiempo lo promueve. ¿Cómo hacemos eso? Esto es gracias a un software llamado Plumón Social. Cuando tú comentas en pantalla, con Facebook o Twitter, se incrusta una alerta con el hashtag #demasiadotarde en las redes sociales. Esto les cuenta a todos que el show está al aire con un link que te dirige de inmediato a la transmisión. Es como entregar cientos de antenas de recepción a nuestros televidentes para que las compartan con sus seguidores. La convergencia que se genera en redes y televisión es tan fuerte que es capaz de crear trending topics y por eso nos ven desde toda América Latina. Minotauro Scans, desde Laredo, México, viendo demasiado tarde. Recuerdo tu tutorial de Twitter. Gonzalo Telles, bien el programa, primera vez que lo veo, lo hago en Panamá. Luego, el show en el sitio pasa a repetirse las 24 horas del día hasta el capítulo siguiente.
como un canal con un solo programa. Pero el programa hace un segundo salto a la televisión por cable. El show pasa a la medianoche a dos señales, Canal Vive Deportes y CNN Chile, que son parte del paquete básico de la cablera BTR. BTR además tiene los derechos de emisión on demand en sus plataformas online y de caja digital. Todo este ruido es la verdadera medición del show. A través del sistema Radian 6 medimos el impacto de cada episodio y diseñamos los temas del capítulo siguiente. Es nuestra retroalimentación, que además nos sirve para comercializar el show con las principales marcas del país. Finalmente, los mejores momentos se distribuyen en nuestras redes sociales desde YouTube, Twitter, Facebook y Tumblr, con una comunidad conjunta de más de 50.000 suscriptores. Estamos en todos lados. No es que la audiencia se encuentre solamente con el programa. Nosotros los salimos a capturar por todos los medios. Esto es Demasiado Tarde. Bueno, pues ahí está el video, Nicolás. Bueno, básicamente ese fue el desafío, buscarlos. O sea, nosotros teníamos el desafío de buscar un público joven que quería ver noticias. Muy bien. Ramón Alberto Garza, conclusiones. Yo quisiera alertar de algo que no hemos tocado en esta reunión y que es muy importante, sobre todo en el caso de México, y es el hecho de que todo esto que estamos armando y creando y haciendo y toda esta democratización y curaduría y todo, de nada nos va a servir si este país sigue siendo el penúltimo lugar en el mundo civilizado en acceso a Internet y en la pobreza que tenemos del acceso a Internet. ¿Por qué? Porque mientras en este mundo el promedio de un país más o menos como México, la penetración debe andar entre un 50 a los menos, a un 70-75% los más, 80%. En México apenas tenemos, unos dicen 22, otros 24%, lo de menos, 24%. 24 de cada 100 mexicanos tenemos acceso a la red, 76 no. Es decir, ¿de qué sirve producir y producir y producir si no hay forma de que haya quien pueda pescar eso? Segundo, el 24% que tenemos acceso a esa red, lo tenemos por un popote que en el mundo, para tener una idea esa velocidad de acceso a la red, en el mundo en promedio, ¿sí? Anda ahorita entre 30 y 50 megas. En México, si bien nos va, es 1. Es decir, 24% de los mexicanos recibimos con un popote de un solo mega, si bien nos va, la información y los videos. Eso no puede ser, porque el nuevo apartheid en este mundo ya no es de color, de piel, ya no es entre ricos y pobres, hoy es entre conectados y desconectados. Y en eso México, particularmente México, estamos quedando muy atrasados y eso nos va a inhibir mucho la creación de contenidos. Reporte Índigo se ha convertido en la vanguardia porque hemos sido, por ejemplo, el primer periódico hace 7 meses en el mundo que nos convertimos en un periódico vivo. Ahorita me preguntabas, ¿por qué nos fuimos al papel? Pues porque no había, yo pensé cuando fundamos Reporte Índigo hace 6 años en digital, que para estas fechas íbamos a, entonces teníamos 19% de acceso. Yo dije, para 5 años más tarde tendremos 50 o 60. Nada, 24%. Mis anunciantes me decían, me encanta Índigo, pero dámelo para más gente. Y se me ocurrió hacer un blending, una convergencia, que es, fui el primer periódico que aplicó a la información en el mundo la realidad aumentada. Y hacemos ahora de tal manera que tú agarras tu periódico y con tu iPhone o con tu iPad bajas una aplicación llamada Índigo Vivo, este periódico vivo, y ustedes están viendo la información, pasan por ahí su móvil y sale el video en vivo de lo que están viendo y se los actualizamos con cada frecuencia para que la nota siga vigente a lo largo del día. Ese tipo de acciones son las que vamos a tener, pero no van a poder ocurrir si en este país no abrimos a más opciones de telecomunicaciones y ampliamos mucho el ancho de banda. ¿Y esto es responsabilidad de quién, Ramón Alberto? Pues particularmente del gobierno mexicano. Pues sí. ¿Por qué? Porque no es culpa de un personaje o de alguien que monopolice. El monopolio que hay de telecomunicaciones es problema de una autoridad que no democratiza, que no le permite a más mexicanos darle servicio. Sí, porque Almadelia está en manos del Estado, precisamente las telecomunicaciones. Es función del Estado y entonces esa democratización pues es bastante marginal y bastante pequeña, ¿no? O sea, es como asumir que un
trending topic en Twitter va a marcar la agenda nacional, pues sí influye, porque hay un pequeño círculo de gente que es líder en sus... Pero eso no determina el sentir de la mayoría, ¿no? Y entonces yo creo que de pronto nos engolosinamos mucho con esto y perdemos la noción de que la mayoría no está conectada. La mayoría no tiene acceso ni siquiera a una computadora de escritorio, ya no digas a una tercera pantalla como puede ser el iPad o cualquier dispositivo móvil. Entonces, soy una enamorada de estas cositas, pero hay que mantener que es una democracia bien chiquita, bien limitada y bien elitista, al menos hasta el momento en este país. Pues muy bien, estamos llegando al final. La verdad es que no hay mucho tiempo todavía para seguir comentando este tema. Nicolás, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Almadelia, muchas gracias. Muchas gracias. Ramón Alberto. Es muy amable, muchas gracias. Tengo otras dudas y preguntas, espero hacerlas ahí abajo del periódico Claro que de sí. Reporte Índigo en papel. Bueno, miren, hace muchos años, cuando había terminado la campaña ya, me tocó entrevistar al Maquío, a Manuel de Jesús Cloutier del Rincón, al Maquío. Y entre otras cosas recuerdo que le preguntaba, porque estaba en contra en aquel tiempo de los famosos tortibonos, que eran unos bonos que cambiabas por 1 kilo de tortillas en la tienda de la esquina, en la tortillería. A mí me dijo el Maquío, no, mi amigo, no estoy en contra de los tortibonos. Lo que estoy en contra es que hayamos tenido que llegar a ese nivel. Yo les comento esto porque entiendo que son los tiempos que vivimos, la democracia en Internet, etcétera. A mí me sorprende, me preocupa como periodista, por ejemplo, que tenemos que llegar a curar la información. Cuando antes, recuerdo que en la lista de gente creíble aparecían, quién sabe por qué, los sacerdotes, aparecían los doctores y aparecíamos los periodistas más o menos en los primeros lugares. Hoy entiendo la globalización, la transmedia, etcétera, y el flujo de información que aparece en las redes nos lleva a tener que crear una figura de este tipo, pero es parte de esta dinámica que estamos viviendo. Muchas gracias por habernos acompañado en Metamorfosis. Es un esfuerzo hecho por la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Tercer Foro Internacional de Televisión. TV Morfosis. Convergencia. Escenario para una televisión interactiva. La evolución ha comenzado.